presencia, tu luz, tu paz, tu palabra, tu amor y tu misericordia están sobre nosotros. En este hermoso día te bendecimos, te amamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias porque eres bueno y fiel y santo y nos bendices con tu palabra, nos llenas con tu amor. En este día, Padre Dios, sometemos nuestras vidas a ti completamente, amándote y glorificándote y pidiéndote que tu gloria se derrame sobre este lugar y sobre toda persona, Padre Dios, que va a estar conectada a este discipulado de liderazgo. Te pedimos, Señor, que hables a través de mí y que nos llenes de tu presencia, de tu gran palabra, de tu amor, de tu gracia y de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria, amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Tony de Melo contaba una historia de un chino. Dice, es una metáfora china, donde decía él que había un chino, el honorable caballero Ye, que amaba a los dragones, y entonces tenía toda su casa de dragón. Su cama era un dragón, los adornos, todo era de dragón. Y entonces la gente, cuando quería congraciarse con él, le regalaban algún dragón o algo que tenía que ver con eso. Y como esa historia, y Tony no era cristiano, dice que el gran dragón un día dijo, pues es mi más grande admirador, voy a ir a visitarlo. Y dice que el dragón bajó a la casa del honorable caballero Ye y metió su cabeza por la ventana y la cola por la puerta, y el tipo salió corriendo despavorido, huyendo de lo que supuestamente amaba. Porque decía Tony, hay veces amamos la imagen, pero no amamos al ser, lo que debe de ser. A veces amamos las cosas de Dios, pero no amamos a Dios. O sea, yo considero que Tony de Melo era una de las más grandes mentes del siglo pasado, espiritualmente hablando. Aunque no era cristiano, creo que era cristiano. Era cristiano jugando en un equipo que no es el nuestro, pero era cristiano. Era multifacético. Muy inteligente. Brasileño era, ¿verdad? No. No es... era medio hindú. Era hindú. Ay, pensé que era brasileño, fíjate. Sí, era hindú. Entonces, nos traía parte de una cultura que no conocemos. O sea, no conocemos mucho. Pero cuando leo este tipo de reflexiones, me doy cuenta que muchas personas están así, como que tienen una imagen de Dios, o tienen pintaditas de Dios, pero en realidad no le conocen, no tienen, en realidad no hay un entendimiento real de Dios. Entonces, parte del objetivo de mi trabajo es presentar a Dios, sin religión, sin tapujos, sin esos adornos que muchas veces le queremos poner los que trabajamos para Él, como para ganar adeptos. Pero no se trata de ganar adeptos, se trata de presentar realidades. Por eso he buscado en el Código de David. David era el hombre, según yo, que más amó a Dios en toda la historia. Alguien dijo un día, era Juan, ahí en los comentarios, Juan era el amado de Jesucristo, pero los escritos de David hablan de un amor inconmensurable, hablan de un hombre que tenía una relación real, que tenía un fuego en el Espíritu Santo y que sabía relacionarse muy, muy bien con él. Y entonces Dios lo encuentra y dice, he encontrado uno que es muy semejante a mí. O sea, se va a alinear a mi semejanza, se va a meter en mi semejanza. Y David es comisionado a los 17 años
pero a los 17 años él empieza un proceso intensivo de preparación que tenía que ver con la persecución y que tenía que ver con un entrenamiento que Dios le estaba dando para llevarlo al reino. El suegro, en lugar de amarlo, le tuvo celos. David le dio celo. ¿Por qué? Porque era un chavalito que se ganó a la gente. Leí 1 de Samuel 18:5. Primero de Samuel 18:5. No voy a hablar mucho de eso, pero sí, porque estamos en una era donde el carisma es más importante que el conocimiento, y David tenía carisma. Entonces nada más quiero tocarlo porque Saúl lo pone al frente de la batalla para que lo maten. O sea, no quería que fuera su general, un muchacho. Lo pone como general porque dijo, pues está chavalito, no sabe nada de guerra. Pudo haber sido suerte, quizás pensó Saúl que matara al gigante, así es que lo voy a poner al frente. Y dice 18:5, y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Ojo con eso. Por eso me compré mis lentes, porque dicen que la cosa se entra por los ojos también, y yo dije, yo voy a comportar prudentemente. Porque David se comportaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Fíjate lo que hace este tipo, lo pone sobre gente de guerra, siendo un muchacho. O sea, por pura lógica y sentido común, no había que poner a David ahí, pero lo puso sobre la gente de guerra y le salió el tiro por la culata. Dice, y era David acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, llegó a ser tan aceptado por la gente y tan aceptado por el cortejo del rey, que David se empezó a convertir en el líder de Israel. La gente empieza a verlo completamente diferente y lo empieza a comparar con Saúl. Por eso después dice que Saúl tuvo celos, porque lo empiezan a comparar, y las comparaciones son inevitables. Son inevitables. Cuando tú eres una persona pública o cuando tú estás al frente de algo, las comparaciones son inevitables, aunque no estés compitiendo con nada. El ser humano es competitivo por naturaleza. Ya nuestra naturaleza es competir, y la naturaleza de los seres humanos es comparar. En medio de esa competencia, en medio de, digamos que hay más seguidores que líderes, por lo tanto es más fácil ser seguidor que ser líder. De cada 10,000 personas, yo fui muy cómodo. Empecé a decir primero, desde cada 10, pero dije no. Y empecé a contar gente y dije no. Y más gente y no. Y entonces ya dije, de cada 10,000 personas hay un líder. Y eso es que ahora en este momento hay una carencia tal de liderazgo en México que en verdad sale cualquiera. Y ahora con las redes sociales y con toda la tecnología de comunicación, lo que más fluye es la mala comunicación, y lo que fluye es la desinformación. Es increíble lo que hacemos los seres humanos con las cosas buenas. O sea, de una cosa buena hacemos algo malo, o lo queremos usar para nuestro propio beneficio porque hay carencia de liderazgo. Esa es la verdadera crisis, es el punto donde me anclo de la semana pasada. Tenemos una crisis real, inevitable, que produce las otras, porque si tuviésemos un liderazgo, si hubiera un líder eficaz, un liderazgo eficaz, porque ahora más que nunca se necesitan no uno, sino muchos, pudiéramos salir de las otras crisis, tanto tecnológica como productiva, como económica. O sea, el liderazgo es como la llave maestra para lograr la transformación, para lograr el desarrollo y para lograr el crecimiento. Por eso es el énfasis de prepararnos en nuestro liderazgo, de todos los días encaminarnos a hacer las cosas mejor y fluir
para ser personas correctas, en mi caso, delante de Dios, porque a mí lo que me interesa, por supuesto, es el liderazgo espiritual. Entonces, segunda de Samuel, en el capítulo 6, versículo 2, que es el versículo que vimos la semana pasada, dice: y acompañado de todo el pueblo, ya tenemos a David rey. David llega al poder, y lo primero que hace es manifestar lo que es. Alguien dijo: háblame y te digo quién eres. Jesucristo decía: de la riqueza de vuestro corazón habla la boca. O sea, nuestro lenguaje, nuestras palabras manifiestan nuestras intenciones o manifiestan el interior de nuestro corazón. Por eso nuestras palabras deben ser muy cuidadas en el sentido de las intenciones que van a levantar hacia los demás. Aquí dice que lo acompañaba todo el pueblo tras él. Se puso en marcha desde Baala de Judá para subir desde ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl? Lo primero que hizo Saúl fue hacer guerra. O sea, cobrar impuestos y armar una guerra, manifestando así las intenciones de su corazón. O sea, él quería ser como los demás pueblos, y por supuesto eran tiempos de guerra, eran tiempos en que el poder se lograba a través del levantamiento de armas, de tal manera que cuando él llega al reinado, lo primero que hace es arma su ejército y se mete a la guerra con quien se le ponga por enfrente. Por supuesto se topa con los filisteos y pierde la guerra. Una y otra vez es humillado, sobre todo cuando en el valle de Acor está Goliat al centro, en medio de los dos campamentos. Se para el más grandote del otro ejército y les dice: pues venga, con uno que me manden, lo mato y ustedes van a ser nuestros esclavos. Pero si él me mata, entonces nosotros les servimos a ustedes. Yo no sé si el rey de los filisteos iba a apoyar la moción de Goliat, pero lo que sí entiendo es que había miedo en los dos campamentos, porque ninguno de los dos le entraba. Estaban en pie de guerra y eran 40 días en sus marcas los dos ejércitos, y no se agarraban a guamazos. Eran como en mi barrio, de qué, pues lo que quieras, pero no llegábamos a los golpes. Ahí es 40 días así, y sale Goliat los 40 días haciendo la misma oferta: si me mandan uno y me gana, nosotros perdemos la guerra. Era muy económico Goliat para decirles: en un 1-1 nos enfrentamos y en un 1-1 definimos todo. Pero no había uno en Israel, y el pueblo no es tonto. El pueblo tiene la mirada en los líderes y están viendo lo que está haciendo Saúl, y lo que está haciendo Saúl es que tiene miedo, y en lugar de resolver la situación compleja en la que él mismo se había metido, hace una oferta, y una oferta insensata, porque el que le gane al gigante le doy a mi hija. Ay, Dios mío, como si los hijos se pudieran ofertar como cualquier producto. El que lo mate le doy a mi hija y le doy dinero, le condono los impuestos y lo hago príncipe para que sea parte de la realeza y ya no tenga problemas en cuanto a sus finanzas o economía. Necesito comprar el valor, y las cosas que realmente tienen valor no se compran con nada. O sea, el liderazgo no se compra con dinero, la honestidad, los principios fundamentales de la humanidad no se compran absolutamente con nada. Son logros que se tienen que hacer a través del esfuerzo constante, a través de buscar los principios fundamentales que puedan renacer la esperanza en la humanidad. Es una necesidad urgente el volver a los valores espirituales y morales de la humanidad, para que la humanidad empiece a tener respiros, empiece otra vez a tener la fuerza y el impulso para la vida, porque la cultura de la muerte se permeó, y ahora que es impresionante
que se exigen derechos sobre la muerte, para matar, para hacer cosas incorrectas y ya no para hacer cosas adecuadas, ya no para los derechos elementales o fundamentales de la humanidad, etc. Él quiere comprar el valor, quiere comprar la gallardía, quiere comprar un valiente, pone la oferta y la gente se da cuenta si la propuesta para resolver una situación es correcta o es simplemente una estrategia tonta de un tonto, que era lo que era Saúl ante la gente. Pues tenía una propuesta tonta. ¿Por qué? Porque en lugar de pararme, como hacen la gente con honor, o sea, si soy un soldado y estoy en guerra y hay alguien ahí que quiere pelear, yo, soldado en guerra, me le enfrento y si me mata, voy a morir con honor en el campo de batalla. Para un soldado, para un guerrero, eso es lo mejor. Muere en el campo de batalla. Yo le decía a aquel Atlas de la Volpe, cuando trabajábamos la capacitación con ellos, les decía, salgan y mueran con honor, o sea, mueran peleando. Está bien, no tenemos los recursos que tienen estos, la feria que tienen aquellos, las estrellas de estos y todo lo que tienen aquellos, pero rájensela en el campo. Y aunado a uno que los arengaba al pleito y a la batalla, era explosivo, salían y se perdían 7, 6 o algo así, o sea, era salir a eso, a pelear, porque se pierde con honor o se pierde con vergüenza. Las zorras se echan para atrás en el momento de los fregadazos, pero si ya voy a perder, pues pierdo con honor, porque probablemente el enemigo es más fuerte que yo, pero tengo que entrarle, tengo que luchar, tengo que manifestar que soy un soldado, que tengo en la mente y en el corazón la fuerza para enfrentarme, porque no voy a manifestarme cobarde en la batalla cuando se supone que soy quien represento al pueblo. Entonces, Saúl va enseñando el cobre en cada una de sus decisiones, y David, cuando llega al reinado, lo primero que hace es el elemento fundamental de la victoria durante toda nuestra historia, era el Arca de la Alianza, porque en el Arca de la Alianza estaba la manifestación de la gloria de Dios. Entonces llega al trono y lo primero que hace es, vamos a recuperar el arca. O sea, parecía una decisión insensata en medio de la guerra, o parecía que David no estaba en la jugada correcta, porque estamos en guerra y él quiere ir por el arca en lugar de atender los asuntos de guerra. Pero él se aferra a eso. Él quiere el arca de la alianza. ¿Por qué les habían quitado el arca a los filisteos? Les habían quitado el arca porque los filisteos se daban cuenta que cada vez que los judíos tenían el arca, les ganaban. Entonces, ¿qué hicieron? Les quitaron el elemento que les daba la victoria y los vencieron cada vez que se les antojaba. Entonces ahí entendemos un principio espiritual. Para ganar la batalla, cualquiera que sea, necesitas estar con Dios. Necesitas tener presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. No imágenes de Dios, sino presencia de Dios. Para ganar la batalla necesito a Dios. Pero por supuesto que David tenía ese entendimiento y va y busca la presencia de Dios. El verdadero liderazgo, les comentaba la frase que armé la semana pasada, el verdadero liderazgo comienza con un propósito, entiéndase visión, no con un plan. La mayoría de la gente hace un plan, pero un plan sin visión es estéril. Lo primero que se hace es una visión, un cuadro completo de lo que quiero, un lugar que es mi meta. Lo primero que hago es establecer a dónde quiero llegar para después decir cómo le voy a hacer para llegar. Primero es la visión y después es el plan. Primero es el sueño y después es las acciones,
las metas y los objetivos. Por eso el mundo está en una gran crisis de liderazgo, porque no hay visión, de verdad no hay visión. Me gustaba Colosio en lo que hablaba. Colosio decía: yo veo un México, veía otro México. Necesitamos un líder que vea otro México. Necesitamos una nueva mentalidad mexicana. Necesitamos una visión que nos transporte, que nos proyecte a otra dimensión. ¿Por qué? Porque lo primero es visualizar. ¿Qué quiero? ¿Crees que se deba a que hay escasez de espiritualidad? Sí. Se fue degradando la moral, se fue degradando la espiritualidad. La gente pensamos, entre comillas, que lo que tiene que suceder espiritualmente con nuestro ruego es un milagro, ¿verdad? Así es. Espera un milagro. Y estamos equivocados al pedir. Bueno, creo que no sabemos pedir, porque escuché un ejemplo: vinieron 10 leprosos con Jesús y Jesús los alivia a todos y se van, y nomás uno regresó. Curó a 10, pero nomás uno fue salvo. O sea, venían por el milagro, pero nomás uno tenía fe. Así es. Entonces, creo que eso está sucediendo. Bueno, me mandaste muchos libros y ya leí 2. Y veo en uno de ellos ejemplos así. Al final, John MacArthur pone un montón de cuestionamientos. Si te quiere hacer examen, yo digo: estoy reprobado. No pude contestar nada. Al final no pude contestar nada. Y yo creo que sucede eso, ¿no? De que estamos esperando el milagro. O sea, me tiene que ir bien porque como que queremos hacer manita de puerco a Dios para que nos vaya bien. Y no es eso. Yo creo que la fe nada tiene que ver con los milagros. Dios es capaz de aliviarte. Dios es capaz de aliviarte. Sí, claro, es que alivia y te hace el milagro. Pero tienes fe. Es que el milagro lo vemos hacia afuera y el milagro es hacia adentro. Mira, Cristo encuentra una sociedad en crisis. O sea, cuando Cristo viene a la tierra, encuentra una religión decadente y nos querramos o no dar cuenta, quien mató a Cristo fue la iglesia operante, porque tenemos que entender que todas las generaciones corren como en una carretera de doble carril que va en el mismo sentido. Hay un liderazgo que está en decadencia y hay un liderazgo que está entrando. Siempre, en todas hay uno que está saliendo y hay uno que está entrando, porque la palabra clave es transición. En todo tiempo se está transicionando. Quien se salga de la transición se sale del juego de la vida. Hay una iglesia operante, y esa iglesia operante estaba haciendo negocio, estaba metida en todo menos en el mover espiritual y realmente en ser representantes de Dios en la tierra y hacer todo lo que tenían que hacer por el pueblo. ¿Y cómo tenían al pueblo? Encadenado. Roma los tenía dominados, Israel no era libre, el pueblo estaba sometido a impuestos, estaba sometido a todo. ¿Y qué hacía el liderazgo espiritual de esa generación? Con que nosotros tengamos, o sea, ellos estaban bien con Roma, eran ricos, los doctores de la ley, los fariseos, los sacerdotes del tiempo de Cristo eran ricos, muy ricos, no eran, pero para nada padecían nada. Entonces, ¿qué les importaba el pueblo? Absolutamente nada. Entonces, llega Cristo, y ¿qué trajo Cristo? Una revolución. ¿Qué trajo Jesucristo? Una verdadera revolución. Ahora, yo le quiero gritar esto a la iglesia de este siglo. Esto que acabas de decir, obviamente lo estoy canalizando en mi mentalidad.
esta generación es activista y hace actividad religiosa como si cuando pasamos por la Biblia no nos damos cuenta que Jesucristo no apostó a la actividad religiosa. No lo hizo. Me quiero dar de topes en la pared, pero yo no veo a Jesucristo haciendo manifestaciones, ni echando aceite en ningún lado. O sea, no hizo actividad religiosa. ¿Qué hizo Jesús? Esto que estamos haciendo. Discipuló. O sea, Jesucristo no hizo actividad. Se preocupó más por la renovación de la mente que por estar en... Iba más a la persona, iba más al liderazgo en corto, iba más al liderazgo así. Y además, no se preocupó por la transformación de nadie. Porque siempre les dijo, el que tenga oídos que oiga. Y yo siempre he dicho, pues, ¿cuántos conozco sin orejas? No conozco a nadie. O sea que era un dicho que era, todos tienen oídos, pues, el que quiera va a oír, el que no, se va a hacer pato. Así lo diría yo en este tiempo. Todos tienen orejas, pero el que quiera lo va a agarrar. El que no quiere, no, punto. Porque tenía incluso como un desprecio hacia tener que pedirle a la gente o rogarle a la gente que hiciera lo que tenía que hacer. Era muy como rasposo en ese sentido, porque a una ocasión les dijo, ustedes no me están buscando por lo que digo, me están buscando por el pan que les doy. O sea, me están buscando por el milagro. Y es que el milagro es una consecuencia de vivir una vida correcta y de vivir una vida en santidad. Pero nosotros creemos que el milagro es abracadabra. Y además Él es soberano para hacerlos cuando quiere y como quiere. Pero no había activismo en Él, que es lo que más me llama la atención. Porque yo quiero seguir el mover de la iglesia de este siglo y choco con mis líderes, choco con los líderes de la ciudad, choco con todos los líderes de todos lados, porque estoy muy metido en Jesucristo. Por eso, eso que dijiste es la comprensión de lo que quiero enseñar hoy. Por eso les decía de entrada la parábola de Tony de Melo. O sea, tenemos las imágenes y creemos que amamos a Dios. Pero no hablamos de imágenes católicas, pues hablamos de las imágenes de lo que creemos que estamos haciendo bien. Pero cuando realmente está Dios, huimos o no lo reconocemos porque no lo estábamos buscando. Jesucristo hizo los milagros en su soberanía, porque Él no dejaba de ser el Rey de Reyes caminando sobre la tierra y tenía el poder para hacerlos cuando Él quisiera. Lo primero que Él decía es, tus pecados son perdonados. Sí. Y ¿cómo quién se cree? También sana. Bueno, sana. Que hoy se te quite la lepra, pues sana. Amén. Nos dio un orden. Es primero ser salvo y luego ser sano. Pero ahora creemos que para que la gente sea salva, la tenemos que sanar. O sea, hemos torcido, hablo de la iglesia global, se ha torcido. Por eso es necesario el regreso a la Biblia. Tengo 25 años proclamando Back to the Bible, regresa a la Biblia, regresa a la Biblia. Vamos a regresar a leerla otra vez, con unos ojos nuevos. Los ojos nuevos es quitar y vaciar la religión para poder ver qué era lo que Cristo vino, porque como decía Mahatma Gandhi, me gusta Cristo, pero no entiendo a los cristianos. Yo me imagino a ese hombre
que lee la Biblia y ve de una mente brillante y luego voltea a ver a los cristianos y no se parecen, entonces mira la incongruencia y se da cuenta que no estamos haciendo lo que predicamos, que no estamos viviendo en congruencia. El domingo empecé a hablar de simetría. Me gusta esa palabra. Y luego todavía me decía uno, geometría. Digo, simetría. Tenemos que reflejar la imagen perdida, la semejanza perdida. Dios tiene que volver a vernos, volver a ver su rostro en nosotros. Porque en serio ves la Biblia y ves cada libro y cada palabra escrita aquí y ves maravillas y ves la gloria y ves cosas tan bellas, y luego ves la iglesia y no lo ves. O sea, no hay simetría entre la iglesia y Jesucristo. Y yo sigo chocando con el activismo. O sea, ahora mismo fuimos a hacer la caravana y mi esposa me decía, entrale con todo, entrale, que tus hijos te vean que estás. Y yo le digo, sí, voy a hacer por obediencia que me vean que estoy. Pero en el carro voy a orar. En el carro voy a estar haciendo mi trabajo, y olvidándome un poquito de la forma, porque creo en el fondo de las cosas. Por eso es bien importante tener una visión. Si yo hablo de mi visión es que a mí me dieron una asignación apostólica. Enséñalos a que me amen como tú me amas. Entonces, si yo quiero enseñarte a amarlo, tengo que manifestar el amor que yo tengo por él para que tú lo veas en mí. La asignación apostólica de David era: regresas el arca para que haya victoria, porque sin presencia de Dios no hay victoria. No hay, si hasta los viejitos decían, encomiéndate a Dios. A mi mamá cuando salíamos de la casa era, hijo, encomiéndate a Dios. O sea, lo sabían en la ignorancia porque no tenían las escrituras, pero sin presencia no hay victoria. Entonces David tenía una excelente asignación que era su visión: regresar la presencia de Dios a Israel. Le falló el plan una y otra vez, pero al final lo logró, y cuando ya lo logró, le iba a hacer el templo y Dios le dijo, no lo puedes hacer porque estás manchado de sangre, porque en el ínter, o sea, David no iba a pelear porque odiaba a los filisteos, no estaba en guerra con Madián porque odiaba a los madianitas. David iba a la guerra porque era lo que le decía Dios, estaba obedeciendo a Dios, una, y dos, necesitaba el arca de la alianza, necesitaba regresar la gloria de Dios a Israel, y necesitamos regresar la gloria de Dios a la iglesia, necesitamos regresar la gloria de Dios a nuestras congregaciones, a nuestra vida personal, a nuestra relación con Él, regresarla una vez más. Para eso se necesita un liderazgo transformador, transformador, que vaya a la persona, que vaya que atienda directamente las necesidades de las personas, con lo único que puede transformar a una persona, que es la palabra y el Espíritu Santo. Yo no puedo transformar a nadie, de hecho no creo que alguien pueda transformar a nadie. Un día lo dije y como que rebotaron muchas personas. ¿Cómo? Si yo me dedico a transformar vidas, no lo creo. Yo no creo que una persona pueda transformar a nadie. O es transformado por la verdad y el poder del Espíritu Santo, o no hay transformación. Y lo digo por experiencia, porque mi tren de vida me hubiera llevado muy lejos de donde estoy aplastado en este momento. Me hubiera llevado a situaciones, eventos y cosas completamente diferentes a las que estoy viviendo, y estoy aquí porque me metí a la Biblia en el poder del Espíritu Santo y permanezco aquí por ello. David tenía ese liderazgo transformador. Cuando él llega a escena, el pueblo recibió esperanza. O sea, la gente vio un líder diferente. No vio el clásico líder gandaya, vio un líder diferente. La gente vio a una persona que les producía esperanza y les producía seguridad,
para pelear una guerra que Saúl había perdido. Nosotros hemos visto cómo generación tras generación ha perdido la guerra ideológica, la guerra espiritual. Pasan generaciones y la siguen perdiendo. Y por más que los números hablen de una cosa, la realidad habla de otra. Decía mi gran maestro, tengo un pastor, a lo mejor lo conocen, Alvin Tozer, decía, la gente no sigue a una persona que te incomoda. La mayoría de la gente sigue a personas que te endulzan el oído. Pero ¿quién sigue al que te incomoda? Un líder. Un líder. Porque voy al que me incomoda, porque el que me incomoda me va a producir la necesidad del cambio. Me va a producir la necesidad de ser diferente. Entonces, no había literatura de Tozer hace 25 años. Yo leía libros y había fragmentos de él por donde quiera. Iba a la librería y le decía a Luis Vélez, dame más de este, quiero de este. Y me veía muy raro, pero ese era un incendiario. O sea, ese nadie lo quería, por eso. ¿Sabes por qué nadie lo quería? Porque decía la verdad. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque decía la verdad. Al que dice la verdad lo quieren matar. Hay un aspecto, ¿no? Que dentro de los pensamientos o corrientes de religiones, a mí hay una palabra que me gusta y que me impactó: educación de la fe. Amén. De cualquier. Lo que tú profeses, pero tienes que educar y que tengas fe. Si no, te has perdido. Punto. De la iglesia que quieras ser. Es que a eso apostó Cristo. Exactamente. Cristo no iba a las multitudes. Así es. Las multitudes iban a él. Cristo. Exactamente. Esa es la diferencia. ¿Qué vemos ahora? Gente que va a las multitudes. Pero no, Cristo era al revés. Él educaba y él enseñaba. Y cuando el rey le dijo a sus soldados, vayan a matarlo, entonces mandó un ejército a matarlo. Y esos llegaron, y yo me imagino que llegaron, pienso en los cuicos de Guadalajara, que llegaron a donde estaban, había 5,000. O sea, Cristo lo estaban escuchando 5,000, porque él estaba enseñando. La enseñanza sigue siendo la esperanza, aunque suene a verso. La formación de la gente sigue siendo la esperanza de esta nación y de quien quieras en esa educación. ¿Por qué? Porque una persona educada va a manifestar lo que es. Así es. A donde quiera que vayas, vas a manifestar lo que eres. Cuando a mí me molestaban de muchachito, yo era un muchacho educado. Entonces me molestaban y yo iba y hablaba con la persona. Le decía, mire señor don fulano, respete por favor porque yo sí le reviento. O sea, después le decía pues, pero iba a hablar. Porque a mí me habían enseñado el diálogo, a mí me habían enseñado la comunicación, porque a donde quiera que vayas vas a manifestar lo que traes adentro. Y entonces lo manda a matar Herodes. Y cuando ellos llegan, atrás, ahorita abran cancha porque venimos a matarlo. Yo creo que estaban ahí tratando de llegar a él, pero entre más van acercándose, están escuchando y quedaron embelesados con la enseñanza. Y cuando ¡pum!, reciben la enseñanza, regresan y les dice el rey, ¿por qué no lo traen? ¿Por qué no lo mataron? Y la respuesta, nunca jamás habíamos escuchado a nadie hablar como ese. No lo podemos matar. No mates el conocimiento, no mates lo que puede transformar realmente a una persona, a una nación, a un pueblo. Que fue el trabajo que hicieron. Por eso, aquí hablé la semana pasada
de la culturización de los 60. Me voy a regresar a la culturización de los 60 solo un segundo, porque eso que dices es muy valioso. ¿Qué empezaron a hacer? A culturizarnos. Empezaron a meter una educación bastante pobre en todos los sentidos. La empezaron a degradar. Empezaron los medios masivos de comunicación y la televisión literalmente idiotizar y a meter una cultura que degradó a las personas. Aquí tengo la mentalidad que se arraigó en la cultura de los 60 en un resumen bárbaro que hice: el movimiento hippie, la liberación. El movimiento hippie es písalo, o sea, amor y paz, pero en medio de la pereza. No tienes por qué estudiar, ni tienes por qué esto, ni tienes por qué el otro. Completamente el vive como quieras. La liberación femenina, pero no como un movimiento que produjese que la mujer tuviera sus derechos, sino como un movimiento que llevaba a la mujer encima del hombre. Empezaron a hacer destrozos. El rock and roll, que proclamaba la rebeldía. Entonces, los movimientos de culturización que marcaron el principio de la decadencia que ahora estamos sufriendo en este país y en todo el mundo. El principio de la decadencia, porque estaban basados en errores humanos. Uno, la anarquía. ¿Qué estaban produciendo estos movimientos? Estaban produciendo el pensamiento anárquico, es decir, el cero respeto a las autoridades, donde matar a un policía se convierte en una virtud cuando se trata de una vida humana y de un servidor público. Y lo seguimos viendo en la tele. O sea, el malo mata a un policía y lo festeja, y le dice un puerco o le dice un perro. La anarquía es el no respeto a las autoridades. Entonces, educaron durante décadas al no respeto a las autoridades. Y ahora estamos exigiendo que respetemos a las autoridades. Digo, ¿cómo educas a una persona para algo y le exiges otra cosa? Estamos tontos, o no entiendo eso. O sea, no entiendo esta parte, porque una cosa que veo es casi una carencia total de memoria histórica. Como que no hay memoria histórica, como que la gente vive muy al día en lo que le conviene, como que nomás se acuerda de lo que le conviene y no hay esa memoria histórica. No, se le enseñó a la gente la anarquía. Rebélate contra, no tienes por qué respetar a un gobierno que no te respeta, y no tienes por qué respetar a un maestro en el aula. Los maestros empezamos a sufrir bullying en el aula de los alumnos. Entonces, ¿por qué? Porque chécate las películas de los 80s y chécate todas las series de los 80s y te vas a dar cuenta que hacían burla de nosotros como maestros. A estos él dice, ¿qué es la música? Hacían burla de nosotros, y hacerle algo al maestro era en una película causa de ¡qué risa! No, sí, dejaron de respetarnos, dejaron de respetar la autoridad que les estaba dando el conocimiento, a los padres. O sea, la cultura que luego endiosan a los Simpsons, cuando es una serie que habla de la rebelión de los hijos contra los padres, y no solamente la rebelión, sino el odio de los hijos hacia los padres. Una falta de respeto total. Una falta totalmente de respeto, y es anarquía. Y la gente los tiene así como una serie de culto. ¿De culto qué? Todo ese tipo de basura informática estaba educando naciones. Claro, les metieron esa cultura. Todo esto nace, la pizarra. Necesitamos reculturizar el mundo. Necesitamos meter otra cultura. ¿Cómo? A través de la formación y la educación.
En mi caso es en la fe, por supuesto. ¿Por qué? Porque soy un líder espiritual, yo no soy un líder de otra cosa. Cuando me iban a lanzar para líder político, Dios me dijo, te vas para allá y yo te desecho. Entonces dije, no, yo estoy contigo. Quiero vivir contigo toda mi vida. La cultura de anarquía produjo la sedición. ¿Qué es la sedición? La sedición es la total falta de respeto a la autoridad, y aunque la autoridad diga que no logro lo que quiero, por el medio que sea, el fin justifica los medios, y el fin justifica los medios. Trajo la sedición. Rebelión. Sedición. O rebelión, no, ojalá y no. La rebelión es lo que sigue de la Así sedición. así es. Pero ya una rebelión lo vivimos en los 60, o sea, Sí, los levantamientos sociales, armados, los movimientos aplastaron la manifestación Tlatelolco, o sea, no fue en México nada más, Mundial. en todo el mundo tuvo que se tuvo que hacer el uso de las armas, porque la rebelión ya es el golpe de Estado, ya es el golpe de llegar a quitar la autoridad para ser yo la autoridad. Y eso puede estar ocurriendo en una casa donde el hijo dice, mi padre no es la autoridad, yo soy la autoridad, y no le vamos a hacer caso al ruco y le hago un golpe de Estado hogareño, pues. Ya, para la sedición es ir minando la autoridad, irle quitando autoridad a la autoridad. Y todo eso lo produjeron en una contracultura que iba desde los programas televisivos, la educación en los medios masivos de comunicación, los propios medios, las películas. Yo veo la cultura ochentera y la puedes ver en las películas de los 80s. El malo es el bueno. El malo es el bueno. Y entonces, desde los 80s viene la narcocultura, donde empezaron a ver, a meterle a la gente imágenes muy fuertes sobre la forma de vida que tenían estos individuos, y se les antojó a los muchachos. O sea, a tal grado que ahorita en México hay chicos de 16, de 17, 18 años que por 3,000 pesos van y matan a una persona. No, te fuiste alto. Me fui alto. Muy alto. 1,500 pesos te lo desaparecen. Sí, lo hacen. Preséntame. Quiero desaparecer. Ahorita paso el domicilio. Es en serio, sí. ¿Es en serio? Eso está ocurriendo porque nos culturizaron. No, inclusive sin dinero, para si no sabes. Para demostrar que tú tienes las agallas para hacerte líder. Esa es una de las claves. Es correcto. O sea, ¿Sí? los mecanismos Claro. de iniciación. Claro. Ya, Así quieres es. pertenecer a la banda, tienes que matar a alguien. Así es, si no pelas tus pollos. Si no, no entras. Así es. Imagínate pues Es algo grave, realmente. lo que nos metieron en la cabeza. Una descomposición. Por eso necesitamos un liderazgo que apueste más a la palabra, que vaya más al discipulado, porque la palabra, el discipulado, entiendas educación, entiendas Sí. formación, es lo que va a transformar a una persona. Entre más te expongas a un libro, entre más te expongas a lo correcto, más te vas a impregnar de ello y va a empezar a salir de tu ser. Esa es la llenura del Espíritu Santo, de verdad, la palabra dentro de nosotros. La tienes que activar para que pueda fluir, para que puedan fluir los ríos de agua viva, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero no va a entrar sin la palabra, porque es primero logos, es primero el escrito está. Si no, entonces ¿para qué Dios se preocupa de dejarnos un libro? Entonces, ¿cuál es aunque me vaya por la vía más larga? Hace muchos años yo me desconecté completamente del activismo religioso. Me desconecté
para apostar al discipulado. De ahí naciste tú, por ejemplo, del discipulado. No naciste de un movimiento religioso, de ahí naciste tú del discipulado. Del discipulado, o sea, de estar aquí. Ahora, estar en discipulado es como renunciar a la opulencia que produce las masas. Porque haces un concierto y se meten 10,000. Haces un discipulado y vienen 5. Porque la gente quiere el activismo. Pero el activismo no produce la transformación. Porque no lleva nada acá. Lo que lleva acá es lo que te va a cambiar la forma de pensar. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros tenemos esa clase de líderes? Una práctica que yo hago que yo hacía mucho en la educación era, tenía pues era un curso de liderazgo donde yo les decía, ponía en la pantalla una frase que decía, hubo un líder en una ocasión, en alguna parte de mi vida hubo un líder, y empezaba motivando a la gente a que recordara qué le transformó la vida. Y la mayoría de ellos decía, una vez mi abuelo me dijo esto. Una vez estaba yo en un lugar y llegó una persona que me dijo esto. Quisiera volvérmela a encontrar. O sea, la mayoría de la gente recibía las ganas y la transformación y el anhelo de alguien. Y yo empezaba diciéndoles, hubo una maestra. O sea, ahí en la pantalla decía, hubo un líder. Yo les decía, hubo una maestra. En mi vida hubo una maestra. Hubo una mujer que creyó en mí y que me empezó a enseñar cosas y que me dijo y me metió en la cabeza otra mentalidad. Me dijo, Héctor, eres muy inteligente, no eches a perder tu vida. Y trabajó acá, de manera discipular, no en la forma, en el fondo. Curiosamente estábamos en la azotea fumando mota, pues. Y en lugar de decirme por qué, o reclamarnos, o decirnos, no se dirigió al que me estaba induciendo al vicio. Se dirigió a mí y me dijo, eres brillante, eres muy inteligente. Recupera tu vida, dijo. Recupera tu vida. Y a partir de ahí, yo buscaba estar enfrente de ella para que me dijera cosas, para que me enseñara. Un día llegó a clase, la viejecilla esa. Llegó a la clase y sacó de su bolsillo, tenía un saco de tipo blazer, y sacó de su bolsillo una hoja y me la entregó y me dijo, toma esto lo escribí para ti, no es mío, pero lo escribí para que tú lo leyeras. Entonces tomé la hoja con mucho aprecio y me dijo, no lo leas ahorita, luego lo lees con calma. Cuando yo llegué, yo dormía y vivía donde trabajaba. Me prestaban un lugarcito para vivir, estaba en la secundaria. Llegué a mi lugar donde yo dormía y abrí la hoja y era aquel poema de Desiderata. Piensa en un chamaco de 12 y en una imagen de alguien que cree en ti y me da Desiderata. Y me lo aprendo de memoria. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera clara y serena. O sea, Desiderata, en el concepto de vida que maneja el poeta, el escritor, me cambia la manera de pensar. Me da una pauta educativa para no convertirme en lo que me estaba convirtiendo, sino para levantarme, para ser alguien diferente. Es palabras que tienen que entrar.
las palabras no solamente entran por las orejas, entran con las imágenes. Entonces, lo que ayer pasó en el gobierno federal, nos guste o no nos guste el gobierno federal, es un milagro a esta nación. Las televisoras abiertas van a trabajar en la educación. Ahora, le pido a Dios, y lo digo sinceramente, que el que esté haciendo lo que van a publicar, lo haga bien. O sea, que den realmente educación, que transmitan realmente educación. Porque si van a transmitir una información incorrecta, pues vamos a caer en los problemas que produjo la contracultura de los 60. Esta generación es el resultado de eso. Es el resultado de exigían liberación sexual. Ahora somos un país en donde la más alta tasa de mortandad es por abortos. ¿Por qué? Ve las estadísticas y te vas a dar cuenta que mueren más personas por abortos, por asesinatos. Por ahí está el cáncer en quinto lugar. Y la diabetes. Las enfermedades están en quinto lugar. Mueren más personas asesinadas. Mueren más mujeres asesinadas que por enfermedades, que por viejitas. ¿Cómo transformamos la sociedad? ¿Cómo la convertimos en esta? Porque exigimos el derecho a la libertad sexual, exigimos el derecho a la supuesta libertad de expresión, el derecho al aborto, el derecho a las drogas. O sea, quiero drogarme a gusto sin que nadie me esté molestando. Una de las premisas de la anarquía era que los maestros en el aula fueran un compañero de aprendizaje, así tal cual está en el libro que les dije que sienta las bases, que el maestro fuera un compañero de aprendizaje, no mi autoridad. Entonces le quitas la autoridad, lo dejas ahí. ¿Cómo te va a exigir que hagas una tarea? ¿Cómo te va a mentorear? ¿Cómo te va a llevar a que salgas adelante si le quitaron la autoridad? A un líder le tienes que dar sus dos brazos, poder y autoridad. Si el líder no tiene poder y autoridad, discúlpame, no es un líder. Porque aún tiene que usar el poder. Yo siempre ponía en mis seminarios la manifestación de un líder en su propia persona. Entonces, formaba el líder en su propia persona. ¿Dónde es donde primero tiene que trabajar el líder? Inteligencia. Entonces, un líder debe ser inteligente. ¿Dónde va a trabajar acá? Va a trabajar en su inteligencia, va a trabajar mucho en su mentalidad, va a trabajar mucho en su motivación, va a trabajar muchísimo en sus acervos, va a meter cultura. Él tiene que trabajar primero en su primer labor. O sea, mi herramienta es la cabeza. Mi herramienta es la cabeza. Dices, para un policía su herramienta es su pistola. Para un albañil su cuchara pero mi herramienta como líder es la cabeza. La tengo que tener en su lugar, tengo que estarla trabajando, tengo que estar enseñando, tengo que estar culturizando. Ahora les estoy mandando libros y ¿sabes qué me dijo una persona? Pastor, no me mandes libros. En serio, aunque usted no lo crea. No sabe leer. Y sabe, pero no quiere. Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque no quiero trabajar esta parte. Y sabes, para ser líder, ahí es donde primero hay que trabajar, en orden de importancia. Mi cabeza es lo más cercano al cielo. Mi cabeza es lo más alto. Pero es el centro rector de los pensamientos. Si yo trabajo acá, todo mi cuerpo se transforma. Porque acá empiezo a meter la transformación, el equipamiento,
acá empiezo a meter conceptos, ideas, la reforma empieza acá. No cambias hasta que te cae el 20 y cae acá, ni en el corazón, ni en la panza, acá, aquí, trabajo. Después, hay una parte aquí, se llama nariz. Aquí trabajo la espiritualidad. Una espiritualidad consciente. Una espiritualidad consciente. Normalmente cuando hago este ejercicio ya tengo el monito, los que lo han visto. Lo de trabajo, cómo entra la inteligencia por las orejas. Por las orejas. Por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces trabajo mi inteligencia y la entrada de la inteligencia es por las orejas y por los ojos. Estoy trabajando mi liderazgo. Inteligencia, orejas y ojos. Espiritualidad entra por la nariz. Tú dices, no, sí. ¿Qué es la intercesión, la oración? La oración. Trabajar esa parte. ¿Cómo se va a sensibilizar una persona? Va a sensibilizarse a través de la adoración. Y alguien me puede decir, primero es la espiritualidad. Y yo te voy a decir, no, por experiencia. Porque la espiritualidad tiene que ser consciente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Punto. Si lo dijo Dios, lo digo yo. Si Dios no lo dijera, entonces yo no lo dijera. Pero la espiritualidad debe ser consciente. Dios dice, dame culto racional. ¿Ya? Que lo entiendas. Porque hay gente que hace lo que no entiende. Están haciendo lo que no entienden y creen que va a funcionar nomás porque a otro le funcionó o porque lo aprendió así. Pero es racional y posteriormente está la boca. La boca, la reforma. En la boca se produce el carácter. Cuando tú ya logras dominar la lengua, según San Santiago, que es el santo de los santos, Santiago, logras el carácter correcto. Logras el dominio propio. Hay que dominar la lengua. Hay que ver qué sí digo y qué no digo. Dónde sí lo digo y dónde no lo debo decir. No solamente lo que digo, sino cómo lo digo. Porque un te amo puede significar te odio y un te odio puede significar te amo. De acuerdo a la tonalidad, al énfasis, a la forma, a la manera, cómo lo estoy expresando para que salga. Entonces hay que trabajar primero la parte elevada del ser, la inteligencia. ¿Qué me conviene más? Si el único que me puede mandar al infierno es Dios, entonces quiero estar bien con Dios. Si es el dueño de todo, entonces quiero estar bien con Dios. Por eso Pablo decía culto racional, culto inteligente. Parece que la iglesia no entendió religión. Cultos necios, donde hago lo que no entiendo, donde porque aquel lo hizo yo también lo hago, donde porque aquel dice yo también lo digo. Por eso es tan difícil ser un reformador. Y cuando a mí me llamó Dios, me llamó para ser un reformador. Pero un reformador es alguien que va a quitar una forma para poner la forma original. Eso es lo que han hecho los reformadores. Y una vez alguien se rió. Había una persona que venía aquí nomás a ver qué veía y se iba a su congregación y le decía a su pastor que me odia. No entiendo cómo un pastor odia a otro, pero así es. Iba y le decía, Cisneros dice esto, y Cisneros dice aquello, y aquel no me bajaba de todo. Y esto él mismo me lo platicó. Fíjate que le dije a mi pastor que dices que eres un reformador. Y el otro dijo riéndose, primero que se reforme el cerebro y dijo una grosería. Y un pastor dice eso.
Me dice, ¿cómo crees? Para ser un reformador tienes que tener un gran ministerio, como si gran ministerio fuera forma. Pero gran ministerio, Billy Graham tenía un solo mensaje. Nada más uno. Nunca le escuché otro. Y he leído todos sus libros y es el mismo mensaje. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. De 1000 formas, con muchas palabras, tocando muchos temas, pero siempre era el mismo mensaje, y es en la actualidad el evangelista que más personas ha llevado a Jesucristo, incluyendo al propio Jesucristo. No es un mensaje, pero nosotros queremos ver la forma porque nos educaron más en la forma. Entonces yo vengo reformando desde que nazco. Y empiezo a decir cosas que le chocan a la gente. Había alguien que me molía y me molía y me molía. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de... Hasta que me hartó, como aquella que andaba siguiendo a Pablo. Andaba siguiendo a Pablo y estos son hijos del Dios Altísimo, estos son hijos del Dios Altísimo. Hasta que Pablo se hartó y le dijo, ¡sal de ahí, demonio, hijo! Y le saqué el demonio. Este era un supuesto pastor. No digo nombres porque era muy bajo, pero estaba friegue y friegue y friegue y friegue y friegue. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, no, yo hago lo que se me antoja, ponle orden a él. Entonces di un sermón que me dio, Dios no tiene orden porque es soberano. Amén. Y no le puedes reclamar que los cangrejos caminen al revés, ni le puedes reclamar todos los accidentes de la naturaleza, ni le puedes reclamar cómo te hizo. Porque a veces le decimos, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué soy tan gruñón? ¿Por qué soy tan llorón? ¿Por qué soy tan...? Es soberano. Nos llama al orden a nosotros. No es un Dios de orden, es un Dios que ordena, porque es soberano. Pon en orden tu vida, pon en orden tu casa, pon en orden tus cosas, pon en orden todo. Y si estás todo en orden, entonces vas a ser una persona altamente efectiva. Todo en orden, pero querer ordenar a Dios, estás loco. Estás loco. Si Dios quiere, llueve en primavera. Y si Dios quiere, cae nieve en verano. Porque si Dios siguió el orden establecido por la naturaleza, no. Porque Él es el que pone el orden. Pero hace lo que se le antoja, sí. Es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Es el dueño de todo. Y hasta les decía, es como si vas a mi casa o yo voy a tu casa y te digo, la sala no es la sala es la cocina, cambia los muebles. Y te empiezo a querer modificar. No puedes meterte a mi casa y decirme cómo poner mis cosas. Tampoco podemos entrar en la creación de Dios y decirle, debería ser así. ¿Por qué? Nomás porque se te antoja, Dios hace lo que se le antoja. Pero no se ha logrado una reforma. Los que saben que Dios es el que pone el orden somos los de Casa de Pan. Pero le dices eso a alguien allá afuera y te corrige. Te dice, no, Dios es un Dios de orden. A fuerzas. Porque les gusta más lo torcido y lo corriente. Porque muchas veces no están leyendo lo que está detrás de las palabras, que es lo que lee una persona inteligente. Una persona inteligente va detrás de las palabras, o sea, el significado real, qué hay detrás de lo que dices, qué hay detrás de lo que digo, qué hay detrás de tus expresiones. Las mujeres son más expertas en eso. Por eso cuando llegas inusualmente con un ramo de flores te dice qué quieres, porque está leyendo lo que hay detrás de una acción, lo que hay detrás de un algo. Los hombres somos más tranquilos en ese sentido, como que no hemos experimentado mucho en esa área, pero tenemos que trabajarla y tenemos que trabajar en nuestra inteligencia más y más. Después, un día Dios me revela, no somos los violentos. Y esto fue hace ya casi 15 años.
Más o menos. No somos los violentos. Ustedes no son violentos. Yo no los llamé a eso. Y me da el versículo tal como está escrito, sin que hubiera llegado la traducción esa que ahora tenemos, que lo dice tal cual. No le gustó a la gente, porque a la gente le gusta la violencia. A la gente le gusta Rambo, le gusta Van Damme y le gusta Bruce Willis. O sea, a la gente le gusta la violencia. ¿Por qué la educaron en la violencia? Pero le gusta, siempre y cuando esté lejos de mí. Generación tras generación, así, desde Caín, hasta que se llenó la tierra de violencia. Vino una restauración y nuevamente con Nimrod. A causa de... Ahora imagínate a los pastores diciéndole a la gente, somos los violentos. Con esos pastores, ¿para qué queremos al diablo? Si Jesucristo dijo bien claramente, mansos como palomas. Bienaventurados los pacificadores. Entonces, una doctrina puede contradecir al mismo Cristo. Estamos como el gran caballero ese Y. No, sí, amo los dragones. Le presenta un dragón y... Pues se presenta a Dios y te dice la verdad y huimos de una verdad. Y así Dios me ha dado reforma tras reforma tras reforma. Un día estoy leyendo Mateo 1:1 y empiezo a leer la genealogía de Jesucristo. Sigo leyendo y me empieza a hacer mucho ruido María. Y empiezo a estudiar a María a profundidad. Y cuando voy a las genealogías, Dios me revela que María no era judía. Para empezar, sería un golpe terrible para el catolicismo entender esa revelación. Pero a los católicos ni les importa. Los que se enojaron fueron los cristianos. No es judía. Todavía siguen diciendo, oh, una mujer judía, porque así lo enseñaron. Y la mentira se fue de generación en generación en generación. Los judíos también, a donde quiera que vayas, toda la gente dice que es judía, pero Lucas dice que es levita. Escrito está. Y no podemos ir contra un escrito está. Y cuando Dios me revela eso, es muy gloriosa esa revelación. Porque entonces tienes sangre levita y sangre de rey. Y entonces hay un paralelo a nos hizo reyes y sacerdotes. Porque la sangre sacerdotal es levita y la sangre de reino, pues por supuesto, es la judía. Entonces tenemos las dos cosas. ¿Cómo te explicas un sacerdocio fuera del orden de Dios? Para nosotros, Dios fue el que puso la regla. Dios no puede pasar la regla por el arco. Dios puso la norma y Dios es inmanente a su palabra. Y a donde quiera que vayas que digas es levita, te van a echar pleito. Aunque les demuestres con Lucas y les digas, mira, era pariente de Santa Isabel, esposa de Zacarías. Elizabeth. Elizabeth o Isabel, es en inglés y en latino. Aquí está, que eran parientes y que iban al templo y que tenían turnos. Y era su prima hermana, para ser más claros. Entonces, si era prima hermana y aquellos eran levitas, por supuesto que María era levita. Entonces, al entender esa revelación, entendimos también por qué José no quería infamarla. Porque es diferente infamar que difamar. Infamar es echarle pleito, o sea, es interno. In es hacia adentro, di es hacia afuera. Jamás pensó en decirle nada a nadie. No quiso infamarla. Entonces, ¿cuál era el problema por el cual juzgaban a Cristo de que había nacido en pecado?
que se habían casado uno de la tribu de Judá con una de la tribu de Leví. De eso acusaban a Cristo. Los fariseos le decían, nosotros no nacimos en pecado, pero no era porque sabían el asunto de María, virgen, preñada por el Espíritu Santo. Eso no lo sabía nadie. No lo sabía nadie, porque jamás se habló de difamación. Ahí dice infamación, que es totalmente una palabra diferente. José no era un chismoso, pues. Entonces entiendes esa revelación y ¡fum! Es gloriosa, porque yo puedo estar aquí con unción de reino y sacerdocio, pero se la dices a cualquiera y cualquiera te tacha de loco y hereje porque eres el reformador. Pues estás volviendo a la forma. Y entonces había muchos problemas entre nosotros y los de afuera, y entre cristianos no se pelean. Está prohibido Levítico 17. Y me dijo el Señor, enséñales lo que enseñaba Pablo, que era un reformador de su tiempo. Pablo les decía, no tenemos la contienda por doctrina, por costumbre. O sea, no peleamos por doctrina, no contengamos por doctrina. Porque una revelación es eso, una revelación. Para que permee, tienen que pasar años y años y años y años. La reforma protestante apenas está en efervescencia. Apenas está lo que Martín Lutero descubrió, apenas está en efervescencia. ¿Qué descubrió Martín Lutero? Pues un día encuentra una Biblia y lee Romanos 10, 9 y 10 y se da cuenta que la salvación es por gracia y que los curas la vendían. Vendían indulgencias plenarias y vendían el perdón y tenían confesionarios y un montón de cosas. Y Lutero le dice al Papa en vigencia, fíjese que descubrí esto. Y aquel, en lugar de decir, aleluya, qué gran descubrimiento, cállate de los hocicos, se nos acaba el negocio. Y lo destierran. Pero a donde lo desterraron siguió diciendo, la salvación es gratis, la salvación es gratis. Y se iba al templo y mientras iban subiendo, pagando sus indulgencias, él proclamaba, es gratis. Ah, bueno, pues lo mataron. A Lutero. No, la salvación es gratis, pues. Bueno. O sea, era causa para que lo mataran. No, pero era un reformador que encontró en la reforma el origen de la gracia. No de siempre, sino que durante todo el oscurantismo y la Inquisición y todos los movimientos religiosos desde Constantino para acá, la Biblia quedó prohibida. Entonces, ¿de quién aprendíamos? Pues de los curas. Y los curas enseñaban lo que les convenía, porque la religión se tomó como un mecanismo de poder, no como un mecanismo de educación espiritual, de enseñanza espiritual. Entonces enseñaron lo que les convenía, hicieron de la religión un negocio. Llega Lutero, les quiere tumbar el negocio, pues ahí te ves. Lo envenenan y dicen, la versión oficial, muerte natural, Y luego un día me dijeron, ¿cómo que muerte natural? Pues sí, si te dan veneno te mueres, es natural. Supongo que eso quisieron decir cuando mintieron, porque era un obispo católico que descubre una verdad. Descubres una verdad y te conviertes en el incendiario, en lugar de ser la persona a la que oye, gracias por enseñarnos la verdad. No, eres el que está mal. Entonces la gente cree las mentiras porque se van llevando de generación en generación, en generación, en generación. Entonces el trabajo está en el discipulado, no en las actividades. Es el discipulado. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Discipuló a 12 y con 12 menos 1 fundó la iglesia, que prevalece hasta hoy. No creo que sea un fracaso, es un éxito. Desvirtuada, pero. Sí, pero prevalece. Digamos que hay
remanentes. Así es, muy desvirtuada, pero permanece. Yo quiero creer que somos un remanente Así es. entre todas las que hay, porque ¿Por qué desvirtuada, chaval? Porque si tú analizas, Jesucristo. no, desvirtuadas. Él estableció millones de lo que es la forma. discípulos. No, sí, pero él puso con los 11 discípulos la forma. es que el catolicismo echó A eso voy. todo en tierra. A eso voy. El catolicismo Pero está empezó a mejorando. desvirtuar, Está empezó a desvirtuar de las indulgencias, pagas y te salvas. Y tuviera mucha gente en la actualidad que piensa eso. No, ya no. No, ¿cómo? Como no, yo conozco muchos. ¿Cómo no? El montón, cabrón, vete a los templos. ¿Verdad? Hay una reforma que es el movimiento carismático, que ya no se salen por miedo. Yo tengo amigos que forman parte de eso, alaban a Dios, leen la Biblia, creen bien, ya no están en imágenes, y luego les dices, bueno, ¿y qué estás ¿Qué estás haciendo? haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí si ya eres protestante? Hace falta el amor de Dios para que saque el temor y tenga la valentía de salirse. Sí, porque el amor quita todo temor. Sí. Y caes en el fanatismo. Sí. Después de todo esto, caes en el fanatismo. El fanatismo nunca está en contra de las reglas de la estructura. Conocen de la palabra, pero no conocen de la intimidad. Simplemente es así. El otro día me decía un pastor, ya no te metas en líos. Por la Maguén. ¿Y sabes qué dijo otro? Y yo la agarré y dije, ¿en qué le afecta? Creo que dijo que yo andaba con mi escapulario o algo así. ¿En qué le afecta? Le dije. Es igual. Él traía una camiseta de la selección. Y en la camiseta de la selección está el escudo de México. Aquí lo tiene, ¿no, Beto? Sí. Tiene el escudo, el Creo águila. que sí. Sí, el águila devorando la serpiente. Entonces le dije, él trae el escudo de México, yo traigo el de Israel. No hay ningún problema. El problema es que creo tener la razón porque soy yo, cuando la razón es la razón por sí sola. Total que le dije al pastor, no te preocupes, sigo siendo protestante. O sea, después de tantos siglos de Lutero y después de tanto tiempo de yo ser protestante, sigo siendo protestante, sigo leyendo la Biblia para encontrar la verdad, porque la base del protestantismo es, me rebelo contra lo que me impusieron. No tengo una religión que me heredaron mis padres, tengo una relación con Dios porque aprendí, porque me eduqué yo solo, porque tuve que aprender porque tú no me educabas, no me dabas lo que necesitaba, me dabas lo que tú necesitabas. Entonces se rompe la línea de liderazgo y caes en ese fanatismo. Se rompe ¿por qué? Porque están rompiendo los principios fundamentales que sientan las bases de la verdad. Y la verdad es un principio inamovible. Entonces sigo siendo protestante. Sigo leyendo el libro prohibido, que lo tenían prohibido para poder seguir caciqueando gente. Y sigo leyendo y sigo encontrando verdades. Y aunque todo el mundo crea una mentira, sigo proclamando las verdades, aunque tenga menos amigos. Siempre va a ser así. Seguimos siendo protestantes. Vamos a orar, porque ya se nos vino. La verdad es un principio que dijiste, ¿qué? Inamovible. Inamovible, pues, no hay forma de que la modifique. Ya no sería la verdad. No sería la verdad, sería una falsedad. O tendría un pedacito. Amén. Oremos. Oremos y sigamos creciendo. Sigamos siendo protestantes. Aleluya. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos honor y gloria y alabanza. Te pedimos que el conocimiento llegue a nosotros, que podamos ser personas transformadas, completamente renovadas, llenos del poder de tu gracia y de tu Espíritu Santo, de poder y de gloria. Úngenos, Padre, con tu palabra y que tu presencia reforme nuestras vidas y transforme nuestra manera de ser, de vivir y de pensar. Llénanos con tu Espíritu Santo de gloria. Que seamos líderes de esta generación, que podamos apostar a discipular, a educar, a formar una generación entregada completamente a ti,
por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Llénanos con tu palabra, llénanos con tu presencia, con tu amor y tu gracia y con tu paz, y danos tu ayuda, tu protección y tu bendición en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendice la ofrenda de nuestras manos. Multiplícala, Padre Dios, que sea más que suficiente, que a todos nos rinda bien. En nuestra casa, en nuestra vida personal, en nuestro hogar, por la gracia de nuestro Jesucristo. Amén y amén.